Instituto Universitario del Lago y del Sole Jules Campus Virtual presentan Voces del Lago. Hola, muy buenas tardes, noches. Son las 7:04 y estamos nuevamente en una charla más de Voces del Lago. Buenas noches, contador Norberto, qué bueno que nos acompaña. Y pues estamos con el maestro Gustavo, que ya es pues un invitado, pero además ya es prácticamente de la Casa de Voces del Lago. Y nos da mucho gusto, maestro Gustavo, como siempre, tenerlo aquí. La verdad es que sus charlas son un verdadero agasajo y nos han comentado que resultan ser una cuestión que genera en las personas mucha curiosidad, pero sobre todo les aporta información de valor para comprenderse a ellas y comprender mucho de los procesos. A mí me da mucho gusto, disculpe, no recuerdo el nombre, pero nos comentaba una persona que agradecía mucho estas charlas precisamente porque hay pocos espacios serios en las redes sociales que muestran información de calidad, que muestran información de personas profesionales que realmente aportan para una mejor calidad de vida y para una mejor forma de existencia y convivencia humana. Entonces, pues maestro Gustavo, muy buenas noches, qué gusto tenerlo aquí. Y bueno, pues el día de hoy se lució el maestro Gustavo como siempre, porque no nos va a cobrar un solo peso por darnos información realmente bien importante acerca de un término que, si me permite, maestro Gustavo, está súper manoseado, que es ansiedad, ¿no? Ansiedad para todo. Ando ansiosa, me siento ansiosa, ha de ser la ansiedad, y total que ya no nos queda claro si la ansiedad es un trastorno o es un estado emocional o es analiza lo que te está pasando. Entonces, hoy nos va a hablar del tema de la ansiedad, pero nos va a hablar acerca de las respuestas fisiológicas de la ansiedad, y ahí entramos en tema del experto que es el maestro Gustavo, porque cuando hablamos de los síntomas fisiológicos, quiere decir que entonces no le podemos llamar ansiedad a cualquier cosa. Entonces, maestro Gustavo, pues yo le cedo el micrófono. La verdad es que estamos ya aquí con libretita y bolígrafo para tomar apunte. A todos los que ya nos escuchan, quiero agradecerles su presencia y que igual tomen libretita y apunte, porque la información que vamos a recibir hoy es de mucha claridad, como siempre la muestra así el maestro Gustavo. Dicen que el que domina el tema habla muy claro del tema, y eso es lo que usted siempre nos aporta. RH Soluciones, muchísimas gracias por estar aquí. Y así, maestro Gustavo, pues vamos haciendo una comunidad de gente que le interesan estos temas y de conocedores. Ya me callo. No hay ningún problema, maestra. Muy buenas noches y pues adelante, maestro Gustavo, con este tema de ansiedad, y por ahí también nos va a regalar lo que son algunas técnicas de control o de regulación de la ansiedad. Gracias. Muchísimas gracias, maestra, y esperemos que esta charla no sea digamos que cubra las expectativas, no sea la excepción de lo que comentó tan amablemente al inicio. Ojalá, la verdad es que este tema es un tanto ambicioso para el tiempo que tenemos hoy, pero trataremos de abordarlo de alguna manera simple y que podamos ser concretos también en el desarrollo, porque bueno, pues es un tema así bastante amplio. Y quisiera iniciar retomando un punto que dice la maestra Lupita: la ansiedad es un trastorno, es un padecimiento. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, de acuerdo al DSM-4, la ansiedad puede jugar dos roles, o entre otros, dos roles. Uno, como trastorno por sí mismo, es decir, trastorno de ansiedad generalizado, de ansiedad específica y varios tipos de trastornos tipificados en el DSM-5 como ansiedad, pero también funge como síntoma. En el más claro, en el trastorno de estrés postraumático, que hoy tocaremos un poquito ese tema para hacer alusión a cómo se manifiesta la ansiedad, pues también juega como un papel de síntoma, donde el trastorno principal es algún otro, pero la ansiedad está presente como síntoma de este. Entonces es bien importante para quien siente ansiedad que identifique si es un síntoma primordial, principal como trastorno, o si es
digamos, más bien si la ansiedad es parte de es como un trastorno principal o si es parte de otro síntoma. Eso es bien importante diferenciarlo porque al momento de diagnosticar o aplicar las técnicas, no es lo mismo atenderlo como trastorno o como síntoma. Eso lo iremos desarrollando un poquito más adelante. Bueno, decir que la ansiedad, hablar de técnicas, me parece incompleto si no explicamos cómo funciona la ansiedad en el cuerpo y entonces cómo van a funcionar las técnicas. Si a mí me dan un aparato tecnológico y me dicen, este sirve para comunicarte a la distancia, y si yo no tengo conocimiento, dudaría de por qué funciona, ¿no? O sea, ¿por qué va a funcionar este aparato para comunicarme con alguien que está muy lejos? Hablemos de los años 90 y demás. Cuando alguien te explica cómo funciona y cuál es la tecnología implícita, la ciencia, pues entonces comprendes y aceptas de que tiene esa función. Aquí es algo similar. Si yo los bombardeo de técnicas, pues posiblemente las utilicen, posiblemente no, pero si les explico cómo van a funcionar en nuestro organismo o cómo la ansiedad ocupa un espacio en nuestro organismo, seguramente comprenderemos cómo se activa y cómo estas técnicas la van a desactivar, y eso es bien importante porque esta es la introducción que les quiero, más bien, o el mensaje principal que les quiero comentar en este momento para esta sesión. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras creencias y todas nuestras emociones no están en una nube en el cerebro, como humo. No es así. Están ocupando un espacio en el cerebro, por muy diminuto y pequeñito que sea, están ocupando un espacio en el cerebro, en las neuronas, en varios elementos que ahorita vamos a ver de nuestro cerebro. No están flotando, no es algo que esté fantaseando ahí. Toda idea, todo pensamiento, toda creencia tiene un lugarcito físico en el cerebro. Cuando se detona esta creencia, este recuerdo, esta situación que nos genera la ansiedad, lo único que está ocurriendo es que se está activando una parte del cerebro. Algunas partes o áreas del cerebro están empezando a funcionar. La sacan de control y empezamos a sentir un malestar. Cuando nosotros la contenemos con estas técnicas y con otras más, entonces esas áreas del cerebro empiezan a normalizar su funcionamiento, de tal manera que la ansiedad se va, desaparece. Un punto importante también a mencionar es que cuando la ansiedad es producto, por ejemplo, de un estrés postraumático o de otro tipo de sucesos, las técnicas solamente van a funcionar de manera paliativa, es decir, pasajera, momentánea, van a desactivar esas funciones desequilibradas del cerebro y del cuerpo, pero van a regresar cuando el estímulo vuelva a estar presente. Entonces, estas técnicas nos van a permitir reaccionar cuando estos estímulos se presenten. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Acudir al psicólogo a trabajar cuál es la causa original de este síntoma. Si, por ejemplo, es un estrés postraumático, hay que ir a trabajar ese estrés postraumático para que no esté generando o detonando ansiedad a cada rato que yo asocio un estímulo al que me sucedió en aquella ocasión. Y cuando yo atiendo ese estímulo de origen, la ansiedad se va automáticamente, pero si no, vamos a estar conteniendo en cada momento. Pero bueno, porque es muy importante, yo siempre les hago alusión de que si una persona pasa por un callejón de noche regresando del trabajo y lo asaltan todos los días, empieza el estrés postraumático y la ansiedad. Si él aprendiera a defenderse físicamente o tuviera alguna medida alternativa de defensión, de todos los días que pase por ese camino, será un intento de asalto en muchas ocasiones, pero en la mayoría no se va a consolidar ese asalto. El sujeto va a salir bien librado porque aprendió a defenderse. Así es en la ansiedad. Si nosotros ocupamos estas técnicas, va a haber muchos estímulos todo el tiempo. La ansiedad es una condición que va a estar presente en nuestras vidas todo el tiempo. Pero cuando aprendemos a controlar cómo es que activa nuestro cuerpo de manera irregular, entonces van a llegar esos estímulos, pero ya no nos van a dañar, los vamos a poder enfrentar y entonces en los menos de los casos nos va a perjudicar, en la mayoría vamos a salir avantes. Bueno, sin más, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, con lo que es ansiedad. Bueno, una breve definición enfocada al tema de hoy, que es la activación física, porque encontraremos cualquier cantidad de definiciones de ansiedad. Yo quise elegir una
que tiene referencia al cuerpo, a cómo se activa el cuerpo. Y nos dice que la ansiedad produce una reacción psicofisiológica de activación intensa del sistema nervioso central y de todo el organismo. Se activa todo el sistema nervioso central, ahorita vamos a explicar cómo. Todo lo mental y todo lo emocional ocupa un lugar físico en el cerebro. Cuando yo me altero, cuando yo me enojo, cuando tengo cualquier estado de ánimo, hay una parte del cerebro que está funcionando, no es algo que esté ahí flotando en el aire, no es así. Por eso es bien importante comprender que sí es detonado por un estímulo psicológico, pero lo puedo contener a nivel orgánico y a nivel psicológico también, por supuesto. Aparece cuando se ha de actuar en una situación que demanda un esfuerzo intenso o sostenido y sirve para activar o hacer frente a una amenaza o peligro que está ocurriendo en el presente o que puede pasar en el futuro. Son ideas, pensamientos, creencias de que algo negativo nos va a ocurrir en el futuro. Son todos estos pensamientos orientados al futuro. Y entonces nosotros nos sentimos incapaces de salir adelante o lo asociamos a un evento que ocurrió en el pasado que nos afectó y entonces creemos que va a ser el mismo resultado y empezamos a activar esa parte del cerebro. Y la mayoría de las personas tenemos estilos de afrontamiento y medidas de autorregulación de manera automática. Vamos generándolos con nuestros aprendizajes familiares y sociales, pero en algunos de los casos no podemos controlar ciertos eventos y entonces es cuando requerimos ayuda porque entonces ya se sale de nuestro control esa sensación, emoción que estoy sintiendo. Siguiente, por favor. Por lo tanto, la ansiedad provoca cambios en diferentes sistemas del cuerpo, activándolos que nos preparan para actuar y ayudan a responder de manera rápida. El sistema de la ansiedad es un mecanismo de defensa primitivo que no discrimina de un peligro real y uno simbólico. ¿A qué vamos? Cuando hablamos, por ejemplo, de estrés postraumático o cuando la ansiedad está presente es porque estamos respondiendo a una situación del entorno, del contexto. Esto hace siglos o cuando el ser humano tenía que obedecer la ley del más fuerte, cada evento estresante o que le generaba ansiedad era de responder con las manos, con el cuerpo, ya sea para correr, para pelear o alguna medida de escapatoria. Entonces, el cerebro, mediante algunos sistemas que ahorita vamos a revisar, dota de energía a ciertas áreas del cuerpo para responder. Les da fuerza, energía, con componentes como cortisol y adrenalina. Entonces, ante eventos de ansiedad o estrés, posiblemente tengamos más fuerza de lo común, más resistencia, porque los músculos están dotados de energía para responder y para aguantar y tolerar tanto el dolor como la resistencia. Ese mecanismo de defensa fisiológico es muy primitivo y hoy en día, en los tiempos que corren, cuando nosotros tenemos un tipo de estrés o ansiedad por trabajo o problema económico, tenemos el mismo miedo, la misma incertidumbre o la misma sensación de riesgo, de peligro, como lo tenían nuestros ancestros ante un mamut o ante alguna situación climática o algo así. El cerebro empieza a dotarnos la misma energía de adrenalina, cortisol, de darnos energía para soportar, y entonces empieza a elevar la activación física al máximo, de tal manera que estamos en un evento simbólico, pero nuestro cuerpo está al full, está a todo motor, el corazón aceleró el sistema cardíaco, los músculos se dotan de adrenalina, tenemos esta sudoración porque son músculos que no estamos ocupando y que te están diciendo corre, grita, haz algo, pero los tienes pasivos, entonces empieza a manifestarse con esa impaciencia, se apaga el metabolismo. ¿Sabes qué? Ahorita lo que menos necesitas es el metabolismo, ahorita necesitas correr, gritar, pelear, apaga el sistema, por eso a veces viene también problemas de alimentación y de sobrepeso, porque cuando sufrimos mucha ansiedad, comemos mucho y el sistema metabólico está disminuido. Entre otras situaciones, algunos sistemas se apagan, otros se activan más, y entonces nos prepara físicamente para responder. Lo que el cerebro no entiende es que estamos ante un evento simbólico, donde no requiero pelear, ni gritar, ni correr, requiero pensar, requiero calmarme, requiero tomar decisiones y requiero ajustar medidas. Entonces, en redes sociales, cualquier persona que te dé un consejo, cuando tienes ansiedad o estrés, te va a decir,
cálmate, tómate las cosas con calma, tienes que relajarte. Y eso te lo va a decir todo el mundo. Y todas esas personas no se equivocan. El punto es que nosotros decimos, ya sé que me tengo que calmar, ya sé que tengo que estar más tranquilo y que me tengo que relajar, pero dime por qué lo tengo que hacer, cómo me va a servir para salir de mis problemas y dime cómo lo hago, por favor. A mí no me gusta que en ciertos cortos de redes sociales te dicen qué deberías de hacer, pero no te dicen cómo. Una persona que no quiere acudir a tratamiento o que no sabe los métodos de resolución de sus problemas, empieza a ver en redes sociales a autoinformarse y llega con personas que dicen, es que tú eres así porque te tomas las cosas así, debes de calmarte, y empiezan a decirte supuestos que todo el mundo sabe. Y entonces decimos, ¿quién me va a decir algo diferente? ¿Quién me va a decir cómo lo hago? Y entonces es donde yo les recomiendo que acudan al psicólogo. El psicólogo te va a decir efectivamente qué tienes que hacer, no en cuestión actitud, no en cuestión, digamos, de tus decisiones, esas las tomas tú, pero sí en cuestión de actitud, cómo tienes que tomar las cosas y te va a decir cómo hacerlo, pero ojo, con la explicación de cómo te va a funcionar. No es como que tómate esta pastilla y a ver si tiene efecto, no, te va a dar una explicación de por qué te está recomendando esa técnica, cómo va a funcionar o cómo va a incidir en tu cuerpo para modificar esa respuesta que estamos teniendo hacia un estímulo que nosotros tenemos en una vida cotidiana, pero que el cerebro detecta como riesgo, peligro y demás. Puede ser problemas económicos, laborales, familiares, de pareja, o problemas más simples como abordar el transporte, caminar de noche en una ciudad o algo así. Entonces la ansiedad usualmente está asociada a experiencias pasadas, ya sea propias o de alguien más, a creencias de la situación o el lugar en el que estamos, reacciones fisiológicas también que tenemos, por ejemplo, en ciertos lugares como las alturas o algunos eventos. Entonces lo importante es que las podamos controlar para que esto no nos afecte nuestra vida cotidiana, porque de verdad es muy desgastante. Tenemos sobrada energía, no podemos dormir, viene el insomnio, después viene el agotamiento al siguiente día y merma nuestra calidad de vida y también la de la gente que nos rodea. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con la fisiología de la ansiedad. El sistema límbico, a nivel neuronal, el sistema límbico se encarga de toda la cuestión del aprendizaje y la memoria. Es el área donde se centraliza los aprendizajes y la memoria. Y vamos a ver por qué es muy importante un estrés postraumático o en una ansiedad. A nivel neuronal, el estrés prolongado interfiere en el aprendizaje, concretamente en el fenómeno de potenciación a largo plazo y en la neurogénesis. Las estructuras límbicas más relacionadas con la sintomatología postraumática son el hipocampo y la amígdala. Bueno, ¿qué nos dicen estas palabras? Como estamos hablando de la memoria y el aprendizaje, quiere decir que se van a guardar en estos espacios los eventos más importantes en nuestra vida, lo que denominamos memoria a largo plazo. La memoria sensorial a corto y mediano plazo, esa se va filtrando con el paso de los días, con el paso de los minutos, según el tipo de memoria. Pero la de a largo plazo se queda ahí por muchos años. Entonces, si yo tuve un reconocimiento muy importante en algún lugar, en alguna universidad, lo disfruté, o fue mi boda y la disfruté, pues se va a quedar a largo plazo ahí en mi memoria. Y cada que yo vea esas fotos o esos videos después de 10, 15, 20 años, me va a dar una sensación de gratitud, de felicidad, porque lo asocio a algo que disfruté. Esto funciona exactamente igual con los eventos negativos. Cada que yo sufro un evento desagradable, se va a guardar por el impacto en nuestra memoria y esto va a generar que en el futuro, que ya sea igual años o meses, que yo me encuentre en situaciones similares, voy a asociarlo a ese evento que me generó un trauma, que me generó una aversión o algún tipo de sentimiento negativo. Y el cuerpo se empieza a predisponer y te dice, aguas, ten cuidado, te puede pasar lo de aquella ocasión, hablemos de un accidente, cualquier situación, y empieza a activar el cuerpo. A ver, mientras tú tomas la decisión, yo te doto de energía, te noto de fuerza, y si tienes que correr, gritar o pelear, ya estamos listos. Y nosotros, calma, no necesito pelear, el del banco, aunque yo le pegue, no me va a quitar la deuda. Entonces, el cuerpo te dice, no me interesa, ahí está pues digamos, la energía, tú sabrás qué haces. Y entonces empezamos a angustiarnos y esa cuestión del problema que tenemos contextual
social o personal se agranda cuando ya se va a nivel fisiológico y entonces nos empezamos a sentir mal. Por eso es que a veces a ciertas edades y ciertos problemas pueden generar incluso infartos, porque lo único que hace el estímulo es activar de sobremanera el sistema cardíaco, el sistema nervioso periférico, y el corazón aguanta y se desploma. Pero es porque esa emoción, ese estímulo se fue a esa parte del cerebro donde se guardan estos recuerdos y los activa para defenderte, y es donde les digo que no se da cuenta el cerebro que no siempre tenemos que usar las manos, que a veces es de toma de decisiones o incluso de prevención, pero si hubiera habido prevención no estaríamos en esta situación. Entonces, cuando nosotros tenemos ciertas condiciones de vida donde sufrimos algunos eventos en los cuales no voy a entrar en detalles porque es cualquier cantidad de posibilidades, cada cabeza es un mundo y cada cabeza es una historia, entonces se manifiesta de manera diferente. Pero cada que una persona vive en un ambiente en el cual sufre de la manera que sea, psicológica, social, económica, patrimonial, de la que sea, en el futuro, cuando se encuentre una situación similar, lo primero que se va a detonar es la ansiedad, porque el cerebro dice, híjole, estamos en el mismo riesgo, y eso es porque aquellos recuerdos, aunque estén de manera inconsciente, están arraigados ahí en un lugar físico en el cerebro, que es en la parte del sistema límbico, y detonan esta actividad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces tenemos dos áreas muy importantes. Una de ellas el hipocampo. Una de las principales funciones del hipocampo consiste en la generación y recuperación de recuerdos, por lo que interfiere en nuestro aprendizaje, ayudándonos a consolidar los conocimientos que vamos adquiriendo. También podemos resaltar que el hipocampo está implicado en las emociones debido a que nos genera un sentimiento agradable o triste en función del recuerdo que rememoremos. Entonces, como se los comenté, si yo tengo sucesos agradables, en el futuro, un recuerdo de estos me va a hacer sentir bien. Si yo tengo sucesos desagradables, en el futuro un suceso de estos me va a sentir mal. Porque una persona, cuando fallece un familiar, lo supera, pasa un año y se acuerda de este familiar y empieza a llorar. Pues por esto, porque está generando nostalgia, añoranza a esa persona. Porque una persona cuando nació su bebé y ve el video a sus 15 años en la fiesta, pues le da mucha alegría por la satisfacción de contar con esta persona en sus vidas. Entonces, esta parte es bien importante porque ahí se van a guardar nuestros recuerdos positivos o negativos. Ustedes recuerden un evento agradable, el más agradable de su vida, y seguramente se van a sentir muy bien ahorita. Recuerden un suceso triste, angustiante, y seguramente va a venir otra vez como ese cambio corporal de decir, ay, qué feo, no, ni me quiero acordar, porque empieza esa reacción. El sistema funciona de manera automática. Ahorita vamos a pasar a aquella parte. Entonces entendemos que aquí se almacenan los recuerdos positivos y negativos que a la postre van a reaccionar ante estímulos asociados, similares, parecidos, que condicionan el comportamiento de la persona, tanto físico como psicológico. Siguiente diapositiva, por favor. El otro elemento importante que tenemos es la amígdala. Y este es importantísimo para comprender la ansiedad. Una de las principales funciones del hipocampo consiste en la generación y recuperación de recuerdos, por lo que interfieren en nuestro aprendizaje. Y bueno, creo que aquí repetí el concepto, aquí fue un error mío, pero les voy a explicar qué es la amígdala. La amígdala es un elemento que tenemos en el cerebro que va a responder emocionalmente a los estímulos. Entonces, tenemos, digamos, en un plano al hipocampo y en otro plano a la amígdala. El hipocampo tiene los recuerdos y la amígdala las reacciones. Cuando hay un estímulo en el exterior, llega a la amígdala, llega al hipocampo y según busquen en su recuerdo lo que ocurrió y aquí lo asocian, la amígdala va a reaccionar positivo o negativamente, con una emoción de alegría, de tristeza, de enojo, según la asociación que tenga, es decir, trabajan en conjunto. Entre los dos identifican qué tipo de estímulo hubo en el pasado y dan la respuesta. Cuando viene un estímulo desagradable, la amígdala en comunicación con el hipocampo dice, híjole, acuérdate, nos pasó esto hace algunos años y estamos en la misma situación, foco rojo, se detona la ansiedad. Esto hablando de estrés postraumático, sucesos que ocurren eventualmente, pero cuando es ansiedad generalizada, la amígdala está trabajando
digamos, está generando reacciones negativas en nuestro cuerpo constantemente porque está filtrando mala información con el hipocampo. Y entonces, ante el menor estímulo, tenemos ansiedad y ansiedad y ansiedad y nos volvemos muy ansiosos, viene el insomnio y muchas otras situaciones. Problemas cardíacos, problemas digestivos, muchos que se van a presentar. Es la falta momentánea e inmediata de control emocional porque la amígdala asume el mando de nuestro cerebro. El título o digamos el concepto de secuestro de la amígdala es acuñado o acotado por Daniel Goleman en el libro de Inteligencia Emocional. Entonces dice, le denomina el secuestro de la amígdala, aquel evento en el cual estamos ante el estímulo y automáticamente la amígdala toma el control porque detectó el miedo, la angustia, el riesgo y empieza a activar el cuerpo. Y entonces las personas dicen, yo no sé por qué en ciertos momentos me pongo mal, no me doy cuenta, me altero, mis palpitaciones aumentan, mis respiraciones, siento que me falta el oxígeno, me pongo mal, incluso al punto de llegar a un síncope en el caso más grave. Pues porque la amígdala toma el control. Te dice, ¿sabes qué? Estamos en riesgo, yo tomo el control y empiezo a dar estas respuestas desfavorables en el cuerpo para que el cerebro segregue lo que ya hablamos, el cortisol, la adrenalina y dé fuerza a los músculos y toda esta cuestión de huida y demás. Es decir, la amígdala le está diciendo al cerebro, huye, 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 vete, vete, vete. Si hay alguien aquí que haya sufrido de ansiedad en algún momento, va a coincidir conmigo en que los principales pensamientos que ocurren cuando hay ansiedad es una necesidad de huida, de correr, de salirnos de ese lugar. Ya no lo soportamos, estamos encerrados, nos sentimos incapaces de permanecer y queremos huir, salirnos, desaparecer. Porque la amígdala le está diciendo al cerebro, oye, vete, pelea, corre, haz lo que tengas que hacer, pero salte de aquí. Y a veces hasta estímulos muy pequeños. Y es donde las personas dicen, yo no sé por qué no puedo tolerar estar en un lugar tanto tiempo, o hacer tales cosas, o manejar, o subir, o hacer cierto tipo de eventos que la demás gente hace de manera normal, de manera cotidiana. Y es porque la amígdala está tomando el control. Y esto es por digamos, una mala configuración de experiencias pasadas. Esas experiencias desagradables en el pasado debieron de haberse sufrido o más bien sorteado de mejor manera para que no se hubieran condicionado negativamente en nuestro cerebro. Hay una teoría de la técnica de reprogramación y de sensibilización y reprogramación de movimientos oculares rápidos que dice que, y esto está comprobado neurológicamente, que cuando una persona va a dormir por las noches, en la etapa del sueño MOR o REM, según sea el idioma, los cerebros empiezan a moverse muy rápido y es el momento en el que el cerebro formatea, resetea, depura, como lo queramos decir, todas las tensiones del día. Y al otro día amanecemos bien tranquilos y bien calmados. Por eso a veces nos dicen, si tienes que tomar una decisión que te angustia y que no sabes qué hacer, consúltalo con la almohada, porque al momento de que te vas a dormir, se resetea, se formatea y despiertas muy tranquilo, recuperado. Pero cuando hay una intensidad muy fuerte en el evento que nos ocurrió, el cerebro se forza y no puede depurarlo, no lo puede filtrar y no puedo, y amanecemos incluso hasta cansados, como decimos, híjole, es que no pude dormir hoy, no pude descansar, o sea, dormí 10 horas, 11 horas, pero no me siento descansado, me siento cansado, me siento con dolor, con pesadez, es porque el cerebro estuvo trabajando en marchas forzadas y no logró desactivar esa emoción. Y esa se va quedando en nuestro cerebro por mucho tiempo. Y digamos, hablando de, por ejemplo, estrés postraumático, hay etapas. La primera es el estrés agudo, el que se detona al momento del evento. Después viene el estrés postraumático. Si a los 6 meses, si entre el día 1 y los 6 meses no se depuró la emoción, se convierte en estrés postraumático. O aproximadamente entre los 4, 5, 6 meses se va convirtiendo, es el agudo, digamos, de 1 a 6 meses, pero a partir ya del 4, 5, 6 ya se va instaurando el postraumático. Y si entre esos 6 meses y los 2 años no se logró, digamos, resetear o borrar ese recuerdo, ya a partir de los 2 años empieza a convertirse en estrés crónico. Es muy importante identificar estas etapas porque todo suceso después de algo aversivo ya le decimos estrés postraumático y no es así. Hay agudo, postraumático y crónico. ¿Por qué es importante identificarlo? Para poderlo atender en su medida.
y a actuar con técnicas a la medida del incidente. Entonces la amígdala lo asocia y empieza a decir, no, 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 estamos en riesgo, y el cerebro, ok, ahí te va el armamento, todo lo que ocupes, y empieza a hacernos cometer errores porque exacerba la emoción y empezamos a tomar a tomar decisiones en momentos de estabilidad emocional descontrolada. Siguiente diapositiva, por favor. Esto ya baja al sistema nervioso periférico. Digamos que los elementos pasados son parte del sistema nervioso central, del cual no vamos a abordar, es todos los elementos del cerebro, médula espinal. Lo que sí nos importa es el sistema nervioso periférico. Ya todo esto que ocurrió en el cerebro ya bajó a nivel periférico, a nivel nervioso. El sistema nervioso periférico está formado por dos elementos importantes, el autónomo y el somático. ¿Cuál es el somático? Bueno, el que nosotros actuamos a voluntad. Yo le digo a mi mano que abra y cierre, yo decido qué hablar y qué decir, mover el micrófono, es decir, toda la parte consciente de nuestra motricidad, movilidad, de lenguaje, toda la parte que nosotros manipulamos a nuestra disposición, es decir, a nuestro gusto y a como queramos. Esa es la parte consciente y somática del sistema nervioso central. Pero tenemos detrás el sistema nervioso autónomo, y como dice la palabra, funciona solito. No necesitas decirle que se prenda ni necesitas decirle que se apague, él hace lo que se le da la gana. Y según lo que hayamos aprendido en el pasado, o cómo hayamos aprendido a solucionar problemas, va a actuar. Y entonces va a llegar un momento en el que ya está haciendo un licuado de emociones, ya está llorando, gritando, ya me enojé, ya pegué, ya estoy pidiendo disculpas, y hay una inestabilidad emocional porque está hecho un caos aquí en esta parte. Bueno, esa es en la parte emocional, pero a nivel físico, está actuando nuestro cuerpo de manera involuntaria. Sudoración, taquicardia, respiración elevada, se apaga el metabolismo y empezamos a generar todo este malestar, porque dentro del sistema nervioso automático tenemos otra subdivisión, el simpático y el parasimpático. El simpático es el que, digamos, sigue las órdenes directas de la amígdala y del hipocampo. Es el que dice, estamos en riesgo, hay peligro, actúa, y entonces el simpático ¡bum! Empieza a prender todos los switches, como un avión, 1, 2, 3, 4, prende todo, órale, todo al máximo, apaga algunos, por ejemplo, el de la digestión, el metabolismo, los apaga y algunos más, y entonces el cerebro empieza a activarse. Me empiezo a respirar más, empiezo a latir más, empiezo a tener esa ansiedad de correr, de gritar, porque me dotó de mucha energía. Como esa energía contenida es como un león enjaulado en una jaula, valga la redundancia, de 3x3. Es decir, mucha energía en poco espacio. Y entonces no sé qué hacer, quiero correr, gritar, y te dicen, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No, no sé qué hacer, me siento mal, empieza la angustia. Y viene la preocupación que tendré, estoy enfermo, algo me pasa, viene una sugestión y exacerbamos el problema porque nos preocupamos de más. Lejos de contener, caemos en el desmayo o no sabemos qué hacer, huir, correr, gritar y usualmente vamos a llorar y cosas así, que son métodos como de sacar la energía. Ya cuando sentimos que el peligro ya ocurrió, entra el sistema parasimpático y hace todo lo inverso. Empieza a activar lo que estaba desactivado y desactivar todo lo activado, y entonces hace un efecto contrario y empieza a normalizar todos los ritmos del cerebro. A ver, denme un segundito, por favor. Bueno, entonces el parasimpático entra para contener todo el desorden que hizo el simpático. Apaga todo lo que se activó y activa lo que se activó y empieza a normalizar todo. Nos empezamos a calmar, la respiración baja, la taquicardia se normaliza y todo empieza a estar como tranquilo. Y es cuando te dicen, ya te sientes mejor, ya me siento mejor. ¿Esto dónde va a ocurrir? En nuestra zona segura. Cuando ya estamos en casa, cuando ya estamos en un lugar donde nos sentimos seguros, cuando ya salimos de ese evento donde se detonó este estímulo negativo. Bueno, en este entendido hay algo bien importante. Esta parte funciona automáticamente, pero conociendo cómo es que funciona, las personas lo podemos manipular o lo podemos manejar conscientemente. Es decir, podemos hacer
que el sistema parasimpático se actúe, más bien se encienda cuando nosotros lo decidamos. Nosotros sí podemos hacer consciente la parte parasimpática y entonces empezar a regular ese estado alterado. En el futuro, cuando lleguen episodios desagradables, yo implemento mis técnicas y empiezo a apagar al sistema simpático mediante el parasimpático. Aprendo a hacerlo. Ya no dejo que funcione automáticamente, ya lo controlo yo. Y algo bien importante es que el sistema parasimpático tiene una herramienta muy potente. Entre otras, es la más importante para controlar a todo el sistema simpático. Y eso se le llama respiración. No es por nada que nos digan, respira profundo, cuenta hasta 10, cálmate, relájate, no hables, para que haya buena oxigenación, porque la respiración es la herramienta principal para apagar todo el desorden que hace el sistema simpático. Y esta es la herramienta principal del sistema parasimpático. Comprendiendo esto, en futuras situaciones nosotros vamos a usar la respiración y algunas técnicas que voy a mostrar para contener esto. Como se los comenté, esto es paliativo, va a ayudar en ciertos eventos, pero no va a curar. Hay que atender el trastorno de origen para poder mitigarlo al 100. Pero hay algo bien importante. Al momento que le enseñamos al cuerpo cómo responder ante ciertos episodios, al principio nos va a costar, pero en un futuro, ¿qué creen? El cuerpo, el cerebro, ya responde de manera automática también. Cuando viene un estímulo estresante que genera ansiedad, ya aprendió cómo regularse el cerebro y el cuerpo y se empieza a normalizar mediante estas técnicas. Estas técnicas que serán aprendidas en un principio después se vuelven automáticas. Y entonces una persona que sufría de mucha ansiedad, con el control de estas técnicas, puede disminuir importantemente su grado de ansiedad, aunque no atienda la causa original. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay muchas causas originales que son muy dolorosas, muy fuertes y que no se quieren expresar ni contar a nadie. No las queremos guardar. Bueno, entonces dótate de un buen recurso de técnicas, apréndelas y en algún momento se van a volver automáticas. El problema va a existir de manera crónica, pero ya no te va a generar un malestar tan grande, ya no te va a incapacitar. Pasamos entonces a lo que es respiración. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el entendido que la principal herramienta del sistema parasimpático es la respiración, pues las técnicas que vamos a aprender hoy son solo algunas que son muy importantes, son muy simples pero muy potentes, por eso me encanta presumirlas, pues van a ser de respiración. Si controlamos la respiración, les aseguro que controlamos el síntoma de la ansiedad. No hablemos de causas, de orígenes ni de curas, solo el síntoma, la manifestación de la ansiedad. La vamos a controlar. Y aunque ahí esté, digamos, la causa, pues ya no va a ser tan molesto. Por ejemplo, si agarramos una plancha, la encendemos al máximo, una plancha de planchar ropa, valga la redundancia, y lo tocamos, duele. Esa es la ansiedad, esa incomodidad, ese dolor. Pero si al momento de tocar traemos las manos mojadas o echamos agua, decimos, ya no quema, y le seguimos echando agua, no nos lastima. Es un flujo de agua corriente bajo la llave. Digo, no lo hagan en casa, esto es metafórico. Un flujo de agua bajo la llave no nos va a quemar porque el agua está conteniendo todo este calor y no nos quema, no nos lastima. Aunque la causa, la fuente sigue existiendo ahí en el cable de electricidad. Ahí sigue existiendo la fuente y la causa. Habría que desconectarlo para que se corte de origen. Ese es el proceso terapéutico al cual les invito. Pero de momento, aunque esté esa fuente ahí, estas técnicas nos ayudan como esa agua que va a templar todas las emociones y que no nos va a doler y lo vamos a controlar. Ya habrá momento entonces para atender de fondo nuestra situación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta ocasión yo quise dividir en dos tipos de técnicas. Técnicas pasivas y técnicas activas. Las técnicas pasivas son meramente de respiración, que las podemos hacer en cualquier lugar, en el transporte público, en nuestra oficina, en cualquier silla, en nuestra cama, en cualquier lugar. Solo es cuestión de detenernos un momento, digamos, de hacer consciente qué nos está ocurriendo y atenderlo. Tenemos en principio la técnica 1-12.
Cuando nosotros tenemos ansiedad, se elevan las respiraciones y empezamos como a jadear. Esto hace que la respiración se torne en la parte superior del pecho. Son respiraciones breves, pero con poca cantidad de oxígeno, por eso nos sentimos desvanecer. ¿Qué es lo recomendable? Principal, toma agua, sal a donde haya aire, oxigenación, si estás en un lugar cerrado, y entonces empieza a realizar esta técnica. Cuando estamos ansiosos, las respiraciones suben de 12 a 13, 14, usualmente están entre los 14 y las 16 y a veces hasta más. Son muy elevadas. Lo que tenemos que hacer es disminuir a 12 por minuto. Estamos hablando de un ejercicio de respiración cada 5 segundos. Al principio tenemos que tener un reloj en la mano para poder ir midiendo los tiempos. Les repito, con el tiempo esto se vuelve ya automático, lo podemos ejecutar ya sin reloj. Entonces lo que hacemos es que durante esos 5 minutos, durante ese 5 segundos debe de haber un ejercicio de respiración. A esto me refiero que hay una inhalación, una retención y una expulsión en 5 segundos. Inmediatamente terminamos, un par de segundos inhalamos, otro segundito retenemos, otro par de segundos exhalamos. De tal manera que cuando lleguemos al minuto, esas 16 respiraciones bajaron a 14. Segundo minuto seguramente ya estarán en las 12. Es decir, va bajando, no baja inmediatamente porque no es, al principio no es tan fácil. Cuando lleguemos a las 12, lo practicamos un minuto más, estamos hablando de 3 minutos, y ya se normalizó nuestra respiración, ya estamos más tranquilos, ya podemos hablar y expresarnos mejor. Solo con 3 minutos bien guiados y bien analizados. Ahora, el ejercicio de respiración es bajar el aire hacia el diafragma, la parte que recubre al estómago. Entonces la vamos a sentir en la parte de abajo de las costillas, sobre el estómago y abajo de las costillas. Hay que inflar, mucho no se infla el estómago, realmente no es el estómago, es el diafragma. Hay que inflar el diafragma, retener y sacar, que no se quede en el pecho, porque si respiramos arriba, así como si quisiéramos hacer pose de persona que hace ejercicio, pues no hay buena oxigenación, es al contrario. Hay que inflar sí el pecho, pero que baje el aire del abdomen, esa es la clave. Al momento que lo hacemos durante 2 o 3 minutos, seguramente la persona ya pudo normalizar su estado físico y ya se calmó. El problema va a seguir ahí, pero por lo menos ya va a poder tomar decisiones de mejor manera. Esto depende de los eventos. Hay eventos que se pueden contener fácilmente y eventos que no se pueden contener rápidamente. A mí siempre me han dicho, ay, que el psicólogo que vaya y haga una contención, y luego el psicólogo no sabe qué hacer. Pues empieza por contener su actividad física por medio de esta respiración. En algún momento me pasó con una chica que estaba ya a punto de desmayarse por una crisis de ansiedad, y algunas personas no sabían qué hacer y me pidieron que les apoyara. La chica no podía seguir órdenes. Yo traté de dirigirla y no pude. Lo que hice, y esto se los doy como un tip de experiencia, es que me acerqué a su oído, la tomé de una manera en la que fuera digamos, una postura segura, que no se incomodara la chica, y al oído le dije, respira conmigo. Y empecé yo a simular este evento. Y ya estaba acelerada. Se le dije, calma, respira conmigo, sincroniza tu respiración. Y entonces ella empezó a sincronizarse. Después de unos minutos, la chica ya estaba tranquila. La chica se pudo sentar y pudo estar en calma. Ya intervinieron otras personas, le dije, hablen con ella, hay una situación importante que les quiere decir, pero fue de una manera, pues digamos, directa, tuvo que haber un contacto, porque a veces las personas están alteradas y no te obedecen, no las puedes guiar. Entonces, esta parte me funcionó, esta es una parte experiencial. Entonces yo se las recomiendo por si en algún caso fuera útil. Tenemos otra, la vamos a encontrar con diferentes nombres, autorregulación, regulación autodirigida, regulación autógena, entre otras. Esta, yo creo que todos en algún momento la hemos practicado, y es relajar del cerebro a los pies o de los pies al cerebro todas las partes que podamos identificar de manera consciente. Y empezamos relajando los dedos de la punta de los pies, del empeine, del talón, del chamorro, la rodilla, las piernas, las partes genitales, el vientre, el abdomen, el estómago, las partes aquí de los hombros, del pecho. Igual, vamos subiendo hasta identificar cómo se van relajando todos los músculos de la cara, y esto se va calmando, acompañado de la respiración. Es decir, una forma de guiarlo es que nosotros llevemos la respiración o el oxígeno a esa parte.
Entonces nos ponemos en una posición cómoda y al cuerpo le vamos a llevar oxígeno a estas áreas. Vamos a empezar a respirar y entonces vamos a llevar oxígeno a la punta de los pies, relajamos al empeine, al talón, así sucesivamente durante algunos minutos hasta que lleguemos al cerebro. Por cuestiones de tiempo no voy digamos, a detenerme mucho. Recuerden que estamos iniciando un diplomado en el cual se enseñan todas estas técnicas con calma y puedan aprenderlas a mayor detalle o con gusto se les atiende psicológicamente para que puedan emplearlas en caso que así lo requieran. Pero de eso se trata, de relajar el cuerpo para que, entendiendo que está activado de extra manera, pues entonces esta técnica hace todo lo contrario, de manera consciente irla relajando y decirle, ¿sabes qué? No necesito tu adrenalina, tu cortisol, tu energía, no la necesito. No voy a correr, pegar ni gritar. Es cuestión de tomar decisiones. Voy a estar tranquilo y eso va a funcionar más. Y entonces empezamos a relajar cada parte del cuerpo. Ya vienen algunos tips como poner música de 60 tiempos y otras cuestiones más que les repito, abordamos en el diplomado. La tercera es la de grounding. Esta es muy potente. Vamos a trabajar con los sentidos. Lo importante cuando hay ansiedad es distraer a la mente para que deje de pensar en ese evento que le genera miedo, angustia y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pedirle a la persona, o si la estamos ejecutando nosotros mismos, que podamos identificar 5 cosas que podamos ver. A ver, estoy en crisis, dime 5 cosas que puedas ver. Yo digo, puedo ver una impresora, puedo ver un cristal, puedo ver un micrófono, puedo ver la pantalla y puedo ver mi teléfono. Perfecto. Ahora dime 4 cosas que puedas oír. Puedo oír aquí mi ventilador, puedo oír el CPU, puedo oír una puerta y puedo oír mi voz. Ok, ya son 4. Dime 3 cosas que puedas tocar. Puedo tocar mi bolígrafo, el mouse y mi teléfono. Perfecto. Dime 2 que puedas oler. Bueno, de momento que puedo leer, pues a lo mejor puedo leer y la persona tiene que buscar, pues algo que pueda ver, no lo sé, una vela que tenga por aquí y pues, aunque no sepa, no sé a qué huela, a lo mejor un lapicero, un bolígrafo, también lo puedo leer. Ok, la persona ya se desconcentró en buscar. Ahora dime una cosa que puedas probar. Híjole, una cosa que pueda probar. Aquí tengo un vaso de agua. Perfecto. Durante ese proceso, la persona ya se distrajo lo suficiente como para que la ansiedad se haya ido. De verdad funciona. Hay que distraer a la mente para que no continúe con ese estado. Siempre les he dicho a todos mis alumnos, si el pensamiento no está en la mente, no está la emoción. La emoción solamente está en la mente mientras esté el pensamiento. Si el pensamiento se va, la emoción no existe, no la hay. Ahorita ustedes están escuchándome, están viéndome. Si yo les dijera, piensen en un evento desagradable, viene el pensamiento y viene esa emoción desagradable. Si ahora les digo, piensen en un evento agradable, viene el pensamiento y viene la sensación de agrado. La emoción siempre va atrás del pensamiento. Saque el pensamiento de la mente y se va a ir junto con la emoción. Esa es la clave de esta técnica de grounding. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos técnicas activas. El deporte es importantísimo. El deporte va a generar, entre otras cosas, endorfinas, que es una neurohormona que nos genera bienestar. Es muy buena. Saca toda esa energía que está sobrando en la ansiedad, se ocupa en una actividad lúdica, se transforma, digamos, de algo negativo a algo positivo. Es como cuando nos dicen, si la vida te da limones, pues haz limonada. Ok, si tienes ansiedad y tienes mucha energía, salte a correr y quema esa energía de manera lúdica. Haz deporte, este es bien importantísimo. Después la alimentación. Hay que bajar consumos de azúcares, de hidratos de carbono, hay que tomar más vegetales verdes, agua, digamos, en palabras sencillas, comer sanamente. Lo más importante, agua natural. El agua natural permite que fluya toda la oxigenación y toda esta química favorable en el cuerpo. Entonces, cambiando la alimentación, les aseguro, baja la ansiedad. Come grasas, come dulces y tu ansiedad va a subir. Y entonces estás todo el tiempo comiendo dulces, todo el tiempo comiendo algo porque te sientes ansioso. No, dale otro tipo de alimentación a tu cuerpo y te aseguro que tu ansiedad va a disminuir. Y si lo acompañas con deporte y alguna de las otras técnicas, tu vida seguramente tendrá un panorama muy distinto. Y vamos a concluir esta presentación con la técnica de stop o para. Estas son técnicas activas porque tienes que tomar acciones para que haya un cambio. En las anteriores es más bien de relajarte, de tener una conciencia corporal y demás, pero en esta sí tienes que actuar.
Y la técnica del stop o para es para atender crisis de ansiedad y que la revisaremos de manera breve, pero igual es importante. Pasamos a la siguiente, por favor. La técnica del stop o para. Bueno, cuando estamos en una crisis de ansiedad, estamos reaccionando a algo que a veces no sabemos qué, simplemente nos alteramos y te dicen, ¿qué te pasa? No sé, me siento mal. Ok, hay que hacerlo consciente para saber ante qué estímulos estamos reaccionando. Entonces, ¿cuál es la clave? Detente, stop, para. Una vez que de lo que estés haciendo, detente, déjalo ahí, hazte un lado, siéntate ahí y ponte a respirar profundo. Aquí es donde entra cualquier técnica que ya vimos de las pasivas, la que más te acomode. La aplicas. Una vez que ya normalizaste tu ritmo cardíaco, respiratorio y demás, observa, ¿qué estoy pensando? O sea, ¿por qué estoy así? ¿Qué está pasando por tu mente? ¿A qué estoy reaccionando? ¿Qué de lo que hay a mi alrededor me está alterando? ¿Qué es? ¿Por qué me puse así? ¿Qué escuché? ¿Qué vi? ¿Qué estoy sintiendo en mi cuerpo? Manos, pecho, respiración, ¿qué es? Identificar, porque la ansiedad tendrá predominancia con algunos síntomas u otros, cada persona responderá distinto. ¿Qué estoy sintiendo? Aparte, más allá de los síntomas fisiológicos, ¿es miedo? ¿Es angustia? ¿Impotencia? ¿Frustración? ¿Ira? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuál es la emoción que acompaña? Después, ¿cómo podría ver esta situación alguien más? Usualmente nosotros tenemos en mente a alguien que siempre sale avante de todos los problemas. Nuestros padres, nuestros abuelos, algún amigo o algún hermano que decimos, es como que es bien relajado. Siempre tenemos como un modelo ahí a seguir. Piensa en esta persona y piensa cómo lo haría él. ¿Cómo hubiera respondido esta persona si estuviera en mi lugar? Incluso simbólico, ¿no? Personajes de películas o de libros. ¿Cómo hubiera respondido este personaje si estuviera en mi lugar? ¿Qué hubiera hecho? Posiblemente nos da una idea de qué hacer nosotros entonces. Él se hubiera reído y no le hubiera importado. Pues entonces, igual a mí me puede servir. ¿Qué tal si me río y me funciona? Es decir, tener modelos de alguien que consideramos que puede actuar de manera más asertiva que nosotros y aprender de ellos de manera simbólica. ¿Qué tipo de distorsiones cognitivas identifico? Esto es más avanzado del programa del diplomado, al cual les invito a que se inscriban, donde vemos distorsiones cognitivas para poder atender por qué estoy reaccionando de manera errónea ante eventos que no me están dañando, que no me están lastimando, que no me están afectando. ¿Qué es verdad? ¿Realmente estoy en riesgo? ¿Realmente estoy en peligro? ¿Realmente me va a dañar esta situación? Es muy probable que no. Son solo ideas y emociones de, híjole, me van a correr, es que me van a quitar la casa, es que me voy a morir. ¿Realmente esto es cierto? ¿O solamente radica en tu cabeza? Entonces hay que aterrizarlo a la verdad, digamos algo más simple. Practica lo que funcione. ¿Qué medidas puedo tomar ahora? Bueno, practica la técnica que te funcione, los modelos que te funcionen, ajustalo a tus necesidades. Esto en acompañamiento con un psicólogo. Acude a un psicólogo y perdón, podrán generar el mejor estilo de afrontamiento ante situaciones similares y que entonces en el futuro la repliques y cuando pases por ese callejón oscuro y te quieran asaltar, posiblemente ya no puedan y tú salgas adelante, tú salgas vencedor, porque ya vas preparado, ya no vas indefenso, ya lo aprendiste, con el futuro se vuelve automático, pero es bien importante que se replique, que lo hagamos todos los días, todo momento para que se vuelva automático. Si nada más cuando ocurre esto yo quiero sacar mi tarjetita a hacerlo, pues me va a costar, porque cómo era y qué dijo, y no, practíquenlo diario ante cualquier estímulo, por menor que sea. Van a vivir con un estado más regular de su cuerpo y cuando venga un incidente más grave, pues se va a contener de mucho mejor manera. Palabra clave, ¿cuál es la mejor decisión que debo tomar en este momento? Recuerden la frase que les comenté la sesión pasada, que no es de mi autoría, pero que no recuerdo la autora, que dice que toda emoción tiene su lugar, pero no debe de ocuparla de la decisión adecuada. Ya me tranquilicé, ahora sí tomo una decisión. No la voy a tomar mientras esté en un estado alterado de mis emociones. Hasta que esté en calma, ya tomo una decisión. En el consultorio les enseñamos métodos de solución de conflictos, donde les enseñamos la técnica de paso a paso cómo llegar a una buena decisión. Ya que me calmé, toma la decisión y seguramente va a ser más acertada que si la tomo alterado, gritando, llorando y queriendo correr. De tal manera que mis acciones van a ser
más maduras, más conscientes, porque entonces ya voy a entender cómo es que está funcionando mi cuerpo y por qué. Y entonces podré transformar eso o apagarlo o convertirlo en algo positivo, pero porque ya sé cómo funciona y qué lo está detonando. Mientras lo suframos de manera inconsciente, pues siempre nos va a dominar. Por eso es bien importante este tema que hoy revisamos de manera general, pero que los invito a que busquen apoyo y que se les pueda dar con mayor especialización. Muchas gracias, maestra Lupita. Escucho sus comentarios. Muchísimas gracias, maestro Gustavo. De verdad que se aventó una ponencia bastante interesante y muy completa, a pesar de que el tiempo no nos da para más. Queda claro que entonces, cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo. Sin embargo, cuando esta es muy frecuente y muy intensa, ya no es adecuada ni buena para nuestra salud, ni física ni mental. De ahí entonces que es importante identificar los síntomas y educarnos para tomar el control y no ser secuestrados por la amígdala. Luego entonces, aunque la ansiedad no la podemos evitar, porque es ilógico, sería hasta antinatural decir que yo no soy ansioso o yo no, a mí la ansiedad es algo que no me ocurre, pero sí debemos de estar atentos en estas formas de respuesta. Quiero, abusando un poco de su buena atención, maestro Gustavo, a pesar de que ya es un poquito tarde, retomar las preguntas de Michelle Contreras, que estuvo muy atenta durante la ponencia, y tiene una pregunta que es, ¿cuáles serían los síntomas a presentarse en un estrés postraumático? Claro, sí es importante puntualizar que la ansiedad es necesaria en el cuerpo, es un mecanismo de defensa que nos genera alerta. Es la intensidad o el control de esta lo que nos afecta. Ahora, en un estrés postraumático es bien importante identificar que las emociones que ahorita vamos a comentar están asociadas a un evento desagradable en el pasado. Llámese un accidente, una tragedia en casa, un abuso sexual o cualquier tipo de evento aberrante que nosotros podamos percibir. En el presente, cuando nosotros identificamos que estamos en situaciones similares a las de aquel momento, se genera este estado de ansiedad elevado y se asocia al estrés postraumático. Hablemos, por ejemplo, de lo que mencionaba, miedo, inseguridad, a nivel psicológico, fisiológico es la taquicardia, la respiración elevada, la sudoración en las manos, la necesidad de huida, de escape, una necesidad de correr, de escapar. Si en un accidente yo iba, por ejemplo, en un tren y el tren, o en el metro, digamos, y el metro se salió de carril y hubo un accidente, pero hubo ciertos ruidos antes de que ocurriera. En el futuro, cuando yo me vuelva a subir a un metro y vuelva a escuchar esos ruidos, lo voy a asociar a se va a descarrilar, va a ocurrir un accidente y empiezo a gritar, a correr, no, 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 deténganlo, quiero salir, quiero huir. Es una necesidad de escape, porque asociamos estímulos del presente a sucesos que ocurrieron alrededor de un evento que nos generó un malestar importante, un trauma. Espero haya quedado resuelta esta duda. Sí, y entonces entendemos que las experiencias de la vida, sobre todo aquellas que por su naturaleza generan un impacto emocional, definitivamente quedan registradas en el cerebro a nivel neuronal, condicionando una forma de respuesta automática ante ciertos estímulos. Y subrayo lo de automático en virtud de que entonces yo, al presentarse un estímulo, puede generarse en mí una respuesta de la cual yo no tendré algún control. No es nada más de cálmate, no exageres, sino es que en realidad yo no puedo controlar. Esto tiene que ver con la otra pregunta de Michelle Contreras, que dice, y cuando presentamos temblores en las manos, ¿cómo puedo controlar ese nivel? Pues es lo que comentamos, el temblor en las manos es por esta actividad exacerbada del sistema nervioso y es cuando usualmente nos dicen eres nervioso, eres nerviosa y es porque hay mucha energía en las manos que está descontrolada. Cuando hay mucha energía en cualquier objeto empieza a generar, ¿cómo decirlo?, inestabilidad.
tú llenas de aire un globo y empieza a generar inestabilidad, hasta que se truena, tú giras las llantas de un carro cada vez más fuerte y llega un momento en que hay inestabilidad y truena. Es decir, mucha energía en cualquier objeto genera inestabilidad o inestabilidad, no hay control en esta. Entonces, con todas estas técnicas de respiración, automáticamente empieza a relajarse el sistema nervioso y empiezan a calmarse los temblores en las manos. El temblor en las manos es un síntoma también de la ansiedad y del estrés postraumático. Hay que trabajar en las técnicas, trabajar en la causa. Hay técnicas que ayudan a mitigar el estrés postraumático y que entonces puedan mitigar los síntomas. De momento, con estas técnicas que abordamos el día de hoy, se controla también estos síntomas, que es el temblor cuando tenemos miedo, angustia ante una situación y me voy a morir o me va a pegar o tengo miedo. Yo esto lo veo mucho, por ejemplo, en personas que viven con otras personas violentas, y dicen, llegó tomado, llegó enojado, nos va a pegar, y empiezan a temblar, a tener miedo, porque asocian ciertos comportamientos, gritos, palabras, a un evento pasado que fue de violencia, y entonces dicen, azotó la puerta, rechinó el carro, viene con la música a todo volumen, nos va a pegar, y entonces empieza a detonarse este temblor. Tenemos que controlar primero la causa y por medio de los síntomas de las técnicas, contener estos síntomas. Sí, me deja pensando, maestro Gustavo, que sin duda cuando ya nosotros como individuos nos observamos y vemos que estamos teniendo dificultades para poder controlar esas respuestas emocionales, el primer punto es asumir que sí las podemos controlar, que tenemos mecanismos si es que nosotros nos educamos, nos entrenamos, si me permite usar esa palabra, para poder recuperar ese control de nuestras propias respuestas emocionales. Sin embargo, hay que ubicar si estas se generan de un pensamiento, se detonan de un estímulo, y lo que tendemos a hacer las personas ante un pensamiento cuando no somos conscientes de esto es que le damos todavía más, le damos o le prestamos atención a ese pensamiento, lo cual hace que éste se exacerbe y teniendo como consecuencia una respuesta física motora que proviene del cerebro autónoma, y ahí perdemos definitivamente el control. Es ahí donde tenemos que ponernos en manos de expertos que saben tratar estos síntomas de ansiedad y por lo que nos podemos dar cuenta, la psicoterapia cognitivo-conductual es una excelente forma de abordar la ansiedad porque se centra de una manera muy práctica en lo que la causa, dándole así a la persona herramientas precisas para que en poco tiempo pueda ella retomar el control emocional de sí misma. Nos preguntaba HB Gio que si se va a quedar grabada la transmisión. Sí, la transmisión se queda grabada, tanto en la cuenta que encuentran como Maestra Lupita Bernal, que es la cuenta personal de su servidora, así como de Jules Toluca. También ahí se queda grabada la charla, porque es mucha la información que nos transmitió, valdría mucho la pena volver a verla para entenderla. Dice Yodahan Hernández, y si no hay ningún estímulo y viene la falta de aire, miedo, náuseas, vómito, ¿esto a qué se debe? Ojo, el estímulo siempre va a estar, el problema es que no lo hacemos consciente, pero siempre va a estar. Por eso es bien importante esta lámina que tenemos de fondo. Relajarnos, respirar y entonces decir, ¿qué estoy pensando? ¿A qué estoy reaccionando? Es decir, hacer consciente dónde está ese estímulo que me está generando este malestar. Es bien importante destacar que las náuseas, por ejemplo, un síntoma que yo no había comentado, es muy, digamos, va de la mano del estrés postraumático, sí, casi siempre está presente en el estrés postraumático, las náuseas. Quiero hacer alusión, por ejemplo, a la película Naranja Mecánica, una técnica que se llama desensibilización encubierta, donde a los pacientes se les genera antes, en las prácticas que se hacían antes, hoy en día ya por ética no se realiza la técnica de sensibilización encubierta, a los pacientes se les generaba un trauma para que dejaran de hacer ciertas conductas, dejaran de fumar, de tomar, entre otras. En esta película, el actor principal violaba, golpeaba en una conducta antisocial, y entonces clínicamente se le generó un trauma, el cual su principal síntoma era la náusea. Cada que él quería golpear, violar o hacer algo negativo,
venía la náusea y no podía actuar porque estaba condicionado negativamente ante este estímulo. Si alguien de ustedes está pasando por esta situación, les aseguro que el estímulo está ahí presente, pero no son conscientes de él porque está a nivel inconsciente, porque seguramente ya pasó hace mucho tiempo o porque no lo estamos asociando conscientemente a eso y entonces no nos damos cuenta que hace referencia a ese evento traumático que tenemos. Es muy importante hacer un ejercicio de anamnesis en psicología que hacemos en terapia cognitivo-conductual para comprender cómo se gestó el trauma o cómo el síntoma está vinculado al trauma y cómo se gestó para que lo podamos comprender. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, el estímulo siempre está, solo que no somos conscientes, simplemente reacciona el cuerpo de manera automática porque está respondiendo a nivel inconsciente. ¿Qué es lo que les recomiendo? Revisar esta lámina, en qué estoy pensando, a qué estoy reaccionando, qué estoy sintiendo en mi cuerpo, y entonces tratar de ser consciente. ¿Por qué? Porque si este estado que tú comentas, Yoda, es repetitivo, seguramente hay un común denominador entre todos estos eventos, hay que encontrarlo. ¿Qué tienen de común estos eventos? Veo una foto en el gimnasio, a lo mejor estoy en el trabajo y a lo mejor estoy en el tráfico. ¿Qué tienen de común estas tres cosas? Que las tres me están generando lo mismo, pero estoy en mi casa, no me pasa, estoy en una dependencia gubernamental, no me pasa, estoy en un parque, no me pasa. ¿Qué sí hay en común entre estos que lo está detonando? Muchas gracias, maestro Gustavo. Y es que sí, en ocasiones los estímulos pueden ser tan sutiles porque a veces pensamos que el estímulo debería de ser como muy evidente, ¿no? Sobre todo cuando las personas, la ignorancia es atrevida, decimos, ay, no exageres, pero es que puede ser un color, una forma, un sonido, un olor. Desde la teoría conductual hablamos también de la generalización del estímulo, por tanto podrían ser diferentes situaciones que de alguna forma están encadenadas. En fin, y dice Yoda, ¿se le considera la soledad un estímulo? Claro, todo ese estímulo, temperatura, lugar, momento, palabra, ruido, recordemos que el ser humano es gregario, es decir, tiene un sentido instintivo de estar en sociedad y si estoy solo tengo un sentimiento posiblemente de indefensión o de soledad o incluso de rechazo. En el DSM-5, en la clasificación de trastornos de personalidad tipo C, está, por ejemplo, trastorno de evitación o de dependencia, que están asociados a el rechazo, exclusión o abandono de los padres ante un infante y que le generó esa dependencia o esa evitación en el futuro. Entonces, si en el futuro estoy solo, seguramente eso me genera una inestabilidad porque es algo que yo no deseo y que aparte lo estoy asociando a algo que en el pasado me dañó, que me rechazaron, que me evitaron, que me aislaron, que me encerraron, que me hicieron. Todo ese estímulo, color, todo lo que ingrese por nuestros estímulos, por nuestros sentidos, perdón, vista, oído, olfato, todo ese estímulo. Vivimos en un mundo tridimensional y solo hay que ser consciente cuál del visual, el auditivo, el que olfateamos, el gusto, el que sentimos incluso por la temperatura y demás, es lo que está detonando este malestar, pero todo es estímulo, Yodan. Muchas gracias, maestro Gustavo. Nos dice Gaby Rangel, gracias por la información muy completa. También Michelle Contreras agradece la excelente respuesta que le dio maestro Gustavo, quedó todo muy claro. Y pues bueno, pedirle, maestro Gustavo, por favor, si nos puede hacer favor de compartir sus datos para que quien quiera directamente tomar consulta con usted, estoy segura de que así como Yodam y todos los que están aquí, en ocasiones pasamos ciertas situaciones que no tenemos, no hemos podido resolver y de verdad el maestro Gustavo, como pueden ver, es de verdad muy conocedor del tema, con amplia experiencia en psicoterapia. Entonces, maestro Gustavo, si nos hace favor de compartir sus datos. Sí, en pantalla están pasando mis teléfonos. El primer número, 722-745-9595, es mi número de WhatsApp. Y más bien el segundo, 722-745-9595, es mi número de celular y WhatsApp, y el primero es aquí de oficina. Entonces, en cualquiera de los dos me pueden contactar y con gusto, pues les damos una aclaración de algunas dudas y demás, alguna referencia, y si requieren algún otro tipo de atención, con gusto les atendemos. Y desde luego, pues aquellos que tienen, están dentro del ámbito de la salud mental, ya sea como psicólogos, psicoterapeutas, trabajadores sociales, les recomendamos ampliamente la inscripción al diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual, de la cual
nos sentimos de verdad muy orgullosos y les presumimos por la expertise. El maestro Gustavo es el facilitador de aprendizaje, es el facilitador académico del Diplomado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual, que pretende dotar a aquellas personas que estamos precisamente en este ámbito de la atención a la salud mental, dotarlos de herramientas y de competencias necesarias para brindar procesos de psicoterapia realmente profesionales. Y si quieren tener más información acerca del diplomado, el número es 729-306-2799. Pueden enviar un mensaje de WhatsApp. En cuanto a los costos, de verdad se sorprenderán. El Instituto Universitario del Agua y del Sol se caracteriza en anteponer ante todo la formación del ser humano. Claro, somos una institución privada, no tenemos apoyo de por ningún otro medio, sin embargo, de verdad se sorprenderán de lo accesible que es y de la calidad que tenemos en cuanto a nuestros docentes. Dice Ami Beck, muchas gracias por la información, importante aprendizaje, aquí estamos a sus órdenes. Dice René Flores, hola maestra, nos gustaría tener información sobre el diplomado de psicoterapia. Por favor, repito, envíen un mensaje de WhatsApp, yo directamente les doy la atención ahí al 729-306-2799 o bien por correo principal@yulscampusvirtual.org. Cabe destacar que el diplomado tiene valor curricular, son 6 meses de formación intensiva y además invitarlos a nuestros programas de maestría en educación, licenciatura en psicopedagogía, licenciatura en derecho, diplomado en tanatología, que también está sumamente interesante. Y bueno, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gaby Rangel, un saludo. Es un placer servirles. Y pues ya dejamos descansar por hoy al maestro Gustavo. Estén al pendiente de las siguientes transmisiones de Voces del Lago. Y pues, maestro Gustavo, de verdad, muchas gracias. ¿Algo que quiera comentar antes de cerrar esta charla? No, solo agradecer a todos los que nos escuchan y el favor de sus mensajes y sus comentarios, y a la universidad y a usted, maestro Lupita, por tenernos en cuenta para estas charlas, que yo con gusto de participar en ellas. Que tenga una excelente noche, maestro Gustavo, excelente noche a todos ustedes. Y cerramos esta charla con el lema del Instituto Universitario del Agua y del Sol, la universidad para la mejor forma de existencia y convivencia humana, YULS Campus Virtual. Buena noche y muchísimas gracias. Un abrazo a todos ustedes.